Buenas tardes, profesora. En el día de hoy le voy a estar comentando sobre los Incoterms 2020. Empezaremos con el Incoterm FCA. Bien, como sabemos, FCA significa Free Carrier, sus siglas, que significa en español el libre transportista. Bajo este término, FCA, el vendedor entrega la mercancía al transportista designado por el comprador en sus instalaciones de la empresa vendedora o en algún otro lugar asignado. Los costos y riesgos. Aquí asumen tanto los costos y riesgos como el vendedor y el comprador. El vendedor asume los costos en el momento del embalaje y la verificación de la mercancía hasta sus trámites de exportación. Y los riesgos son asumidos por el vendedor desde el embalaje y verificación de la mercancía hasta sus trámites de exportación. El comprador asume sus costos desde la carga en el puerto de origen hasta su entrega en destino. Y los riesgos son asumidos por el comprador desde que la carga está en el puerto de origen hasta su descarga en destino. ¿Cuáles son las obligaciones del vendedor en este término FCA? Entregar la mercancía y documentos necesarios, especificar el lugar de entrega, entregar la mercancía en el lugar acordado, pagar operación de verificación, comprobación de calidad, medida, peso, el embalaje requerido para el transporte y realizar los despachos aduaneros como documentos, permisos, requisitos e impuestos. Las obligaciones del comprador son como pagar el precio de la mercancía, cubrir gastos y riesgos a partir de la entrega, pagar el flete del lugar de exportación al lugar de importación, contratar al transportista para que recoja las mercancías en el lugar convenido. Continuaremos con el Incoterm SIP. El Incoterm SIP, que sus siglas significan Carriage and Insurance Paying To, que significa el vendedor es responsable de la entrega de las mercancías en destino, del coste del transporte internacional y del seguro. Bajo el Incoterm SIP, las transferencias de riesgo no coinciden con la transferencia de los costes. Es decir, que bajo estas condiciones, los riesgos transferidos cuando las mercancías han sido aceptadas por la naviera sean al terminar o en el puerto, por lo que se recomienda el uso de este Incoterm para la carga contenerizada. Este Incoterm se usa más que todo cuando son cargas contenerizadas y son únicamente aceptadas por la naviera. ¿Cuáles son los costos y riesgos del vendedor y del comprador? Nuevamente, los costos del vendedor son asumidos cuando empieza el proceso de embalaje y verificación de la mercancía hasta la descarga en puerto de destino. Los riesgos son asumidos por el vendedor desde el embalaje y verificación, asimismo hasta sus trámites de exportación de la mercancía. El comprador asume los costos desde los trámites de exportación hasta las descargas en destino de la mercancía y los riesgos que asume el comprador desde que la carga está en el puerto de origen hasta su descarga en destino. Las obligaciones del vendedor bajo este término SIP es entregar la mercancía y los documentos necesarios, el empaquetado y el embalaje, los transportes interior en el país de origen, el despacho de aduanas en origen, los gastos de salida o gastos de origen y el flete marítimo internacional. En las obligaciones del comprador tenemos como pagar el precio de la mercancía, gastos de llegada o gastos en destino, el pago del despacho de aduanas en destino y el transporte interno en el país de destino. Y por último, tenemos el Incoterm SIF, como es conocido por sus siglas COF Insurance and Freight, es exclusivo del transporte marítimo. Bajo el Incoterm SIF, el vendedor es responsable del coste y contratación del transporte marítimo hasta el puerto de destino especificado por el comprador, es decir, en donde se va a entregar esa mercancía. La transferencia de riesgo en condiciones SIF tiene lugar cuando la mercancía es entregada al borde del buque. Por ello, se recomienda cuando el vendedor tiene acceso directo al barco, como sucede en el caso de los envíos a carga granel.
Los costos y riesgos que asume el vendedor y el comprador es que el vendedor asume sus costos cuando en el momento de que se va a embalar y verificar la mercancía hasta su flete y transporte. Los riesgos son asumidos por el vendedor desde el momento en el que verifican y embalan la mercancía hasta su carga en el punto de origen, en el puerto de origen, perdón. El comprador asume sus costos desde la descarga en puerto de destino y asume y termina sus costos hasta la descarga en destino de la mercancía. Los riesgos son asumidos por el comprador desde el inicio del flete y el transporte de la mercancía y finaliza en la descarga de la misma en destino. Las obligaciones del vendedor bajo el término CIF es entregar de la mercancía y los documentos necesarios, el empaquetado y el embalaje, el transporte interior en el país de origen, el despacho de aduanas en origen, los gastos de origen y el flete marítimo internacional. Y por último tenemos las obligaciones del comprador, que son pagar el precio de la mercancía, los gastos en destino o gastos de llegada, el pago de impuestos y aranceles, que es muy importante, el pago del despacho de aduanas en destino y el transporte interior en el país de destino. Esto sería todo y espero de que haya comprendido el tema sobre los Incoterms 2020. Gracias.